Hola amigos de Pedaleo, gusto en saludarlos. Nuevamente estamos acá desde la hermosa librería de Carlos Carlani en Providencia. Hoy día vamos a tener la cuarta sesión de los diálogos editoriales y para ello tenemos una invitada muy especial, a María Jaksic de la editorial Banda Propia, editoras. Sí, Banda Propia Editoras. Exacto. María, bienvenida, gusto conocerte. Bueno, partamos por lo básico. Queremos saber cuándo partió la editorial y cómo se arma, quiénes son parte de ella. Bueno, lo primero es agradecerles la invitación a la librería y a esta conversación. Banda Propia es una editorial que surge en el 2019, junto en un equipo que conformamos yo, Lorena Fuentes y Andrea Estefanía. Partimos en el 2019 pensando en un catálogo que estuviese enfocado en la literatura latinoamericana, contemporánea, y pensando también en la literatura caribeña, que era muy poco publicada en Chile. Ese era el diagnóstico que teníamos. Y comenzamos a idear un proyecto que estuviera enfocado en distintas colecciones que son las que tenemos hoy operativas, ¿cierto? Y de ahí en más ocurrieron muchas cosas. Ocurrió la revuelta, ocurrió la pandemia, nos pasaron a nosotras personalmente muchas cosas, el equipo también fue creciendo, empezaron a aparecer muchos libros y actualmente tenemos un equipo más grande. ¿Ya? Trabajamos también con Carolina Ruiz, que trabaja como gran parte de la dimensión como administrativa de la editorial. Carla Renata, que ve la parte de ventas, y Natacha Yarzún, que está trabajando ahora en las redes sociales. Buenísimo, gran equipo tienes ahí. Sí. Recientemente somos un gran equipo. Sí. María, tú eres investigadora, editora y ex librera. Me enteré hace poquito. Sí, pues sí. Cuéntame, ¿cómo fue juntar estas experiencias para armar este proyecto? Yo creo que Banda Propia recorre y recoge muchas de las experiencias vitales y biográficas que tenemos en el equipo original, ¿cierto? Andrea como diseñadora, con su propia inquietud en el trabajo con libros, Lorena como editora literaria, pero también como investigadora del campo editorial latinoamericano, y yo como investigadora de la literatura y también librera, en fin. Entonces Banda Propia surge de recorridos, ¿cierto? Claro. De recorrido y de sintonías que fuimos encontrando en un momento de nuestras trayectorias en que nos vimos sin una editorial, porque trabajamos antes en otros proyectos editoriales y teníamos en ese momento muchos proyectos pensados y ya medios echados a andar. Y ahí en ese momento decidimos y le dimos muchas vueltas a la posibilidad de armar una editorial nueva, en un momento en que ya sabíamos que había muchas editoriales nuevas independientes que nos gustaban mucho también, y que había que juntar fuerza para decidir armar un proyecto desde cero, ¿cierto? ¿Qué las hizo caer en esto? No sé, no, sí lo tengo claro, pero creo que no estuvo desacertado. Ya, perfecto. No estuvo desacertado. Quizás no en términos económicos, ¿cierto? Que es lo que al final igual trabajamos en muchas cosas, claro. Además. Todavía la editorial no es nuestro principal trabajo, apostamos a que eso sea a largo plazo, en fin, pero es un proyecto que nos ha gustado mucho en su trayectoria y en las cosas que hemos podido hacer con los distintos libros y en los equipos de trabajo que hemos conformado. Porque cada libro es un equipo de trabajo, trabajamos mucho colectivamente, no solo en el diseño y la producción de los libros, sino también en la traducción, en el montaje, y ahí hacemos algo que nos encanta y nos fascina, que es pensar esos libros desde las ideas y el deseo que nos produce, imaginar un título, idearlo, hasta que aparece el impreso. Nos están corrigiendo acá el director del programa para que no quedemos más encuadrados. Oye, tú en algún momento me hablaste de, cuando yo te pregunté por la vocación de hacer libros, sobre esta pulsión, este deseo de hacer libros. Banda Propia se levanta como una nueva voz. Tú me hablabas de que piensan rescatar la literatura caribeña, que es muy poco conocida, hay poca circulación de ella en el país, y en general hay poca circulación de traducciones, si no fueran las argentinas, las españolas, que son como lo clásico, ¿no?
pero se ha dado un proceso que ha avanzado en los últimos años de traducciones nacionales. Sí. ¿Cómo sí. ves ese ámbito? Bueno, eso es muy interesante que ha ocurrido ahora como en los últimos años en Chile, ¿cierto? Se están haciendo cada vez más traducciones y estamos en un momento de particular florecimiento de nuevos proyectos. Hay tantos que es difícil manejarlos todos, ¿cierto? Nosotras hacemos una cosa y hay un montón de editoriales más a nuestro alrededor que están haciendo cosas muy interesantes. Y ahí, desde el punto de vista de un proyecto editorial, lo que nosotros pensamos es que publicar libros es poner en diálogo nuevas lecturas, ¿cierto? Y mover un poco lo conocido, lo común, y que creemos que eso es sano también incluso para la escritura literaria. Claro que refresca el panorama, ¿cierto? ¿no? ¿Cierto? Una cosa que hemos pensado un montón, o sea, como la posibilidad de leer otras literaturas y traducir desde otras lenguas, lo que nos permite ver otras formas de resolver problemas que son viejos, pero que siguen existiendo, ¿cierto? Y que nos siguen siendo temas como movilizadores para pensar nuestros desafíos en distintos ámbitos, ¿ya? Y yo creo que las lectoras y lectores logran ver eso, ¿cierto? Ese aire fresco que puede traer una nueva traducción o una literatura pensada desde otro lugar que jamás te imaginaste que podía estarse escribiendo y trabajando desde el lenguaje. ¿Y chilenizan las traducciones o las trabajan en neutro? Hacemos Lo van mezclando ahí como para el mercado internacional. Tratamos de que las traducciones tengan gestos. Gestos, ¿cierto? No chilenizaciones, porque también creemos que la cuestión nacional de la lengua es una cosa compleja, sobre todo cuando estoy hablando de escrituras históricas, ¿cierto? Rosa Luxemburgo, por ejemplo, ¿ya? Ahí hay una dimensión que es compleja. ¿Cómo queremos que sea leída? ¿Cierto? Hay otro ejercicio, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, en que se la nacionalizó en su traducción. Nosotros creemos que la clave está en acercar, es decir, que suene contemporáneo. Perfecto. Más que el registro nacional o la marca nacional o local que pueda tener la traducción, la actualización es del la lenguaje. actualización, ¿cierto? Que parezca cercano. Es decir, si estoy traduciendo a una escritora del siglo XVIII, ¿cierto? Como Lam de Guch, que sea una lectura actual, ¿cierto? Que la sienta como mi contemporánea. Rosa Luxemburgo, que sea mi contemporánea. Eleanor Marx, ¿cierto? Que el último libro ratito vamos a contar sobre las joyas de libros que nos trae. Contemporáneas. Y en eso yo creo que el proyecto editorial trata de pensar una línea de trabajo que se proyecta más a largo plazo, y es que cuando nos proponemos publicar escritoras y escritores del pasado, lo que estamos haciendo no es un ejercicio patrimonial, sino leer el pasado como escrituras de nuestra contemporaneidad. Buenísimo. Oye, cuéntame, ya tienes unos años en el mundo editorial. ¿Cómo es tu rol? ¿Qué es para ti la edición en el fondo? ¿Y cómo afecta tu vida? Ya que tomaste este camino, afecta todas las tenemos dimensiones que de mi vida. profundizar sobre aquello. Quizás más de las que quisiera. Siempre hay que acercarse un poquito al abismo. Claro, sí. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? Con el abismo, y eso le puede hacer sentido a cualquier persona que trabaje cerca de los libros. ¿En qué momento llegamos a desear tanto los libros y querer tener tantos libros alrededor? A veces sin haberlos leído, ¿cierto? Claro. Y querer otros más. Hay una ansiedad, una obsesión ahí. Sí. Yo creo que, no sé, es como una condición vital y que uno tiene que aceptarla y trabajarla como el trauma, ¿cierto? Y hay mejores y peores formas de vivirlo, pero bueno, eso es parte como de la terapia biográfica, de ver qué se hace con una vida vinculada a los libros. Y bueno, lo primero, está en todos los ámbitos de mi vida más de lo que quisiera, pero además yo creo que la edición en particular como labor, como trabajo, tiene una función muy interesante en términos de
el mostrar tras bambalinas, ¿cierto? En la trastienda, una mirada crítica o un punto de vista sobre un campo de escritura muy vasto, donde hay muchísimo publicado, se dice mucho, ¿cierto? Las funciones políticas de las comunicaciones son muy diversas, y un catálogo bien pensado puede ser una voz en un contexto determinado, eso sí lo creo. Y también, para el caso de la edición hecha por mujeres, creo que la edición y el catálogo es una toma de la palabra. Es decir, de esta manera, desde un catálogo, las mujeres que editamos podemos decir acá tenemos esta es nuestra opinión sobre el mundo. Exacto. Y podemos pensar diversamente, ¿cierto? Perfecto, no tenemos que solo publicar mujeres, porque Banda Propia no solo publica mujeres, a pesar de que la colección Perdita es una colección que ha tenido muy buena recepción, porque a mí me encanta, maravillosa la colección que estamos, muy de cerca, lectoras y lectores de librería Pedaleo, pero claro, esa posibilidad de tomar la palabra en un registro de distintos momentos, ¿cierto? Mirando la literatura contemporánea, mirando los clásicos, mirando lo que es interesante del pasado y no circula ya o no ha sido traducido. ¿Y cómo ves en ese sentido el trabajo de las mujeres hoy en día en el campo editorial? Porque es claro que estamos viviendo un cambio cultural importante en el tema y se ha relevado un poco la figura de la mujer trabajadora, ¿no? La trabajadora intelectual. Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Va bien este camino o son voladeros de luces? Hay distintas dimensiones de eso, o sea, como cuando ciertas visiones o qué sé yo, posiciones políticas se transversalizan, ocurren distintos movimientos. O sea, sabemos que, por ejemplo, lo que ha pasado con el movimiento feminista en Chile es que en un momento irrumpió en el espacio público, ¿cierto? Dejó de ser un tema de militantes o de quienes estuvieron formadas y resistiendo en la dictadura, y empezó a ser un tema masivo, ¿cierto? En los medios de comunicación, y estamos ahora ya en un momento de institucionalización total, ¿cierto? Que es muy interesante, pero también sobre el cual no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Claro. O sea, tenemos, qué sé yo, figuras del feminismo en cargos políticos que antes estaban para otro tipo de filiaciones y visiones políticas. Entonces, hay ahí un horizonte muy abierto que nos genera, yo creo que a todos, como mucha expectativa, lo que está pasando con la convención, etcétera. Y claro, ahí la pregunta es como cuál es el lugar crítico que puede tener una voz desde las mujeres, y las mujeres entendidas como una categoría muy plural y múltiple. La mujer no es una, la mujer, en fin. Y cómo también se puede visibilizar el trabajo de las mujeres, pero el trabajo que en el campo editorial es histórico, ¿cierto? Las mujeres eran las traductoras, las editoras, que estaban por detrás de las autorías. Exacto. Y yo creo que ha ocurrido algo muy interesante, que estamos en un momento en que eso se invierte, ¿cierto? Sí. Tenemos más autoras, ya hay más editores, hay más traductores, ¿cierto? Sí. Los roles de género en el campo se han transformado. Y yo no sé si eso... estamos en un momento para hacer como grandes diagnósticos sobre eso, no sé hacia dónde nos lleva, no sé hacia dónde vamos, pero sí estamos viviendo un momento muy interesante y al que no hay que tenerle miedo, ¿cierto? No hay que tenerle miedo a la convención, no hay que tenerle miedo a las mujeres en cargos de poder, no hay que tenerle miedo a eso, pero sí una atención crítica necesaria. La sospecha feminista, ¿cierto? Muy bien. Oye, cuéntame, y respecto al tema de la prensa que me comentabas, que es tan importante, ¿cómo ves el panorama hoy en día? Tenemos muy poquitos medios que estén trabajando cultura, los autores tienen la necesidad y se necesita mucho que se puedan difundir los trabajos que se hacen. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, estamos en un momento muy triste en ese sentido. Quizás es la dimensión más triste del ámbito de la cultura hoy, ¿cierto? La poca cantidad de medios que tenemos y la poca prensa cultural. Y quienes hacen prensa cultural hacen un esfuerzo tremendo por incorporar todo lo que puedan dentro de los pocos espacios que hay en los medios. Entonces,
Y bueno, la digitalización también ha llevado como a un panorama muy terrible para el futuro, ¿cierto? Es decir, ¿dónde van a ir los escritores y editores Exacto. del futuro a buscar la prensa de nuestra época? No existe porque va a estar en la virtualidad eso, ¿cierto? Sí. Porque quizás ya no sé, hay una cosa ahí como del archivo y la historia que es como bien complicada, pero además de eso, tenemos una carencia de medios. Y proyectos que yo creo que han sido importantes en los últimos años, por ejemplo, La Palabra Quebrada, antes Grado Cero, este año no tiene financiamiento de fondos del libro para seguir funcionando, y es un espacio que logró publicar un periódico impreso con distribución nacional y mostrando proyectos independientes de todas las regiones, y hoy ya no tenemos eso porque entramos a el problema de la concursabilidad de nuestros fondos, ¿cierto? Y que refleja una precariedad total en el desarrollo y la continuidad que hay en proyectos culturales que sean significativos para este momento. Y ese es un medio que yo lamento mucho que haya perdido el financiamiento. O sea, ahí debiera haber como... Hay medios que debieran tener financiamientos directos, ¿cierto? O algún tipo como de posibilidad, claro, de proyectarse en el futuro, y no solo La Palabra Quebrada, o otros también, ¿cierto? Pero ese caso me parece que es emblemático en ese sentido. Oye, cuéntame, ¿y cómo ves? Bueno, siguiendo en el tema de la edición, porque más adelante vamos a retomar el tema de políticas públicas y vamos a tratar de conversar un poquito sobre eso. Me hablabas de las editoriales independientes. ¿Profesionalización u oficio? Yo creo que hay una tensión ahí, ¿cierto? Claro. Sí, bueno, las tensiones son las entretenidas. Cuando está todo resuelto... Sería fome que no habláramos de esto. Claro, la gracia está en esas tensiones. En esa fisura. Sí, con esas fisuras y ese consenso. En esa fisura yo creo que tiene que haber de esas dos cosas. Y muy seriamente de esas dos cosas. O sea, un editor no es quien estudia cómo se edita un libro solamente. Un estudio, una preparación te puede llevar a editar libros, pero el oficio es lo que tú vas aprendiendo en el hacer. Y todos quienes han editado libros saben que uno ha cometido errores, ¿cierto? Hay libros que han salido bien, otros que han salido mal, otros que han sido dolores de cabeza, en fin. Uno va decidiendo cosas que funcionan mejor, cosas que no funcionan tan bien, en fin. Entonces, ahí hay un hacer que es largo. Pero sí, yo creo que en el ámbito de la profesionalización hay cosas que son importantes. O sea, ya no estamos en un momento en que da lo mismo un texto mal editado, ¿cierto? Si es que se van a cobrar 12.000 pesos por ese libro, estamos hablando ahora de los precios, en fin. Libros. O sea, si vamos a insertar un producto, hablando en esos términos, ¿cierto? En términos materiales en el mercado, no puedes estar como entregando un producto defectuoso. Claro, pero eso es como la dimensión como más material, ¿cierto? Pero de todas maneras, siempre hay que dejar espacio para que el oficio se vaya haciendo. Los libros no solamente son esto, ¿cierto? También, o la edición, también hay otras formas de editar. Todo lo que hay como en términos de la edición artesanal, proyectos muy interesantes en ese ámbito también son importantes para el espacio de las cartoneras, por ejemplo. Las cartoneras, ¿cierto? Que han tenido como una historia propia muy bonita, ¿cierto? Que partimos con Eloísa, después empezaron a aparecer otras cartoneras regionales, que funcionan en la lógica de la cooperativa. En fin, la lectura y el libro como objeto es muy interesante cómo se va armando en esos nuevos lazos sociales y en las posibilidades de pensar nuevos tipos de relaciones. Claro. Sí, y en ese ámbito me distraje acá con los chiquillos que están moviéndose. Perdón. Oiga, las cartoneras, las artesanales. Que yo también me te quería colar una pregunta. Eso. Me escribió una chica el otro día y me hacía la siguiente pregunta que te la voy a traspasar a ti. Ya, dale. ¿Qué puedo hacer para ser editor? ¿Qué puedo hacer para ser? ¿Por qué quieres ser editora? No, ¿qué puedes hacer para decir eso? Pero bueno. Sí, no, obvio. Es que, bueno, lo primero es leer mucho. El libro puede generar una fascinación una vez que está impreso, en fin. Pero si no sabes qué es lo que quieres publicar y por qué lo quieres publicar,
y no tienes como un criterio o un deseo particular porque ese libro circule, más allá que tengas como una relación afectiva con ese texto, que pasa mucho eso, ¿cierto? Hay libros o textos que son importantes, todo lo que tiene que ver como con las memorias familiares de la familia de uno, en fin, uno cree que son, claro, pero hay que pensar en el otro, ¿cierto? Yo creo que uno de los puntos de partida de una editora es pensar en el otro, en el que va a leer, y en cómo esa comunicación, eso que quieres comunicar, va a remover algo, ¿cierto? No va a entregar como respuesta, o sea, las colecciones no pueden estar como respondiendo cosas, sino todo lo contrario. provocan ese movimiento, ¿cierto? Exacto. Entonces, lo primero es eso, tener claro qué es lo que quieres mostrar, qué es lo que quieres comunicar, qué libros quieres publicar. Es bello eso de la literatura, cómo forma comunidades, va mostrando identidad de las personas y finalmente nos va juntando, ¿no? En estas sensaciones que tenemos cuando leemos, las reflexiones que hacemos y las preguntas, que es lo mejor que nos provocan. Oye, en el panorama nacional y regional, ¿cómo ves la edición independiente? ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen al respecto? Sí, ha pasado muchas cosas. Es igual como está de cierta manera estudiado y también entre los editores independientes hay un discurso común, yo diría, en términos regionales, respecto de que lo que ocurre desde los 90 y principalmente a principios de los 2000 es una emergencia en todas partes de editoriales independientes, y eso ocurre como respuesta a la concentración editorial que empiezan a tener las grandes firmas transnacionales, ¿cierto? Y ahí hay un efecto de respuesta. Y curiosamente la concentración no produjo que disminuyera la editorial independiente, sino produjo otra cosa, una eclosión, y ahora existen, a pesar de que los precios suben para poder imprimir, ¿cierto? Todo más caro, en fin, siguen existiendo nuevas editoriales todavía, ¿cierto? Todos los años se crean muchas, en fin. Y ese es un panorama fascinante, yo creo, en términos regionales y particularmente en Chile. Lo que ha significado la aparición de editoriales independientes y asociaciones de editoriales independientes han hecho que logren ser una voz pública, articulada, independiente de que quizás en términos de volumen de dinero, y eso es lo que mueven las transnacionales, ¿cierto? Como un campo muy vasto, a pesar de que eso no sea correlativo igual en el caso de las independientes por la importancia que tienen en términos de lo que se llama la bibliodiversidad, pero una heterogeneidad de lectura, ¿cierto? De autorías, de otros lenguajes, en fin, han logrado tener la posibilidad de interlocución, ¿cierto? Con el poder y con el espacio público. Y gracias a eso tenemos ferias del libro independiente y cada vez más diversas, en fin. Pero yo veo que ahí hay un fenómeno muy interesante y que podría ser hasta contraintuitivo, ¿cierto? Como cuando uno piensa como la concentración nos va a absorber a todos, acá ocurre otra cosa. Y en esa otra cosa hay múltiples proyectos y múltiples asociaciones, pero esa otra cosa que tiene una potencia por sí misma es la que nos tiene ahora en un momento editorial muy, muy provechoso, ¿cierto? Muy fructífero. Es cierto. Sí, yo me pongo contenta cuando hablo de la diversidad editorial. No, claro, yo comentábamos el otro día con otros editores y otros amigos que la última Furia del Libro, por ejemplo, ya no conocíamos casi a nadie, como que ya éramos los viejos, y estaba lleno de editores nuevos y editores. Es muy difícil conocerlo, muy bonito todos los proyectos. Es increíble la cantidad de cosas interesantes que se están haciendo, de escritores y escritoras interesantes que se están publicando, y traducciones también. Y también la materialidad del libro, como ha ido cambiando, el cariño que se le pone ahora al diseño editorial, a la calidad del libro como material. Oye, cuéntanos de tus colecciones. Queremos conocer la Banda Propia. Bueno, en Banda Propia tenemos 3 colecciones. 3 colecciones que funcionan muy apegadas a su línea porque nos interesa no dispersar tanto el catálogo en estos primeros años de funcionamiento. Y una de esas colecciones es la colección contemporánea, en la que publicamos escritores y escritores vivos, principalmente latinoamericanos,
y con un énfasis en la literatura del Caribe y del Caribe no solo hispano, sino también de otras lenguas. Entonces, por ejemplo, ahí publicamos a Rita Indiana, Hecho en Saturno, una novela de Rita Indiana que es una escritora fantástica dominicana que además hace música, conocida más por su música que por su literatura, y van en esa colección. Edwidge Danticat, que es una escritora haitiano-estadounidense maravillosa, que fue publicada en los años 90 por Norma y no está completamente traducida, y de ella hemos publicado 2 libros, haciendo un esfuerzo grande, porque como es una escritora no conocida, no tiene una lectoría todavía armada, entonces había que hacer un esfuerzo de presentarla, darla a leer, talleres de lectura, un trabajo de instalación que es un desafío, ¿cierto? Pero que nos interesa hacer con todo el catálogo que publicamos. Bueno, y tenemos también la colección Perdita, que es la colección que rescata, traduce escritura de mujeres destacadas en algún ámbito de la creación, o también dimensiones de figuras conocidas, pero que no han sido conocidas por lo que estamos publicando. Por ejemplo, las cartas de amor de Rosa Luxemburgo, ¿cierto? Qué sé yo, Rosa Luxemburgo se la conoce por la acumulación del capital, en fin, sus textos clásicos, pero nosotros publicamos sus correspondencias amorosas, que es un libro precioso, traducido por Ángelo Narváez y diseñado por Harold Bustos y Andrea Estefani. Y en esta colección en particular tenemos una estrategia muy colectiva de pensar los libros, porque cada libro tiene como un rollo específico, ¿cierto? Claro. En general son libros armados, es decir, que no tomamos ahí una novela y la traducimos y la publicamos, sino compilaciones de texto, qué sé yo, las cartas también es un trabajo de selección, revisión, en fin. Entonces ahí hay una cosa como de montaje, claro. Y leyendo una y otra vez el libro para ver si funciona. Claro. Hay que sacar esta carta acá, poner esta otra acá, en fin, que lo hacemos con muchos ojos alrededor. Ahí el equipo de trabajo está sí, tú me hablabas que trabajaban colectivamente cada proyecto en particular. Sí. Y bueno, está en tercer lugar la colección Destinos Cruzados, que tiene una historia muy bonita porque es una colección heredada. Eso me interesa mucho, me llamó mucho la atención cuando conocí y lo encontré precioso, hasta que mujeres heredan a mujeres una colección. Nos legamos una colección, es una colección que viene de Brutas Editoras, que fue la editorial que tuvo Lina Meruane, Alia Trabuco y Soledad Marambio, y fue una editorial que publicó 12 libros, y la clave de esta colección en particular, Destinos Cruzados, era hacer libros pequeños de viajes sobre ciudades con una escritora y un escritor que hubiesen pasado por ese lugar, no que vivieran ahí. Entonces son crónicas que hablan de ese recorrido desde lo ajeno, ¿ya? Y bueno, nosotras proyectamos seguir haciendo crecer esa colección. Hemos republicado algunos títulos que ellas habían publicado y tenemos otros en mente que van a ser los nuevos títulos. Pero sea, se mantiene viva también el mismo trabajo que ellas invirtieron en esos libros, en esa editorial. Ustedes la revitalizan. Pasa mucho eso, ¿cierto? Que a veces hay proyectos muy bonitos y que por distintas razones desaparecen, razones materiales o vitales, y claro, quedan ahí y uno se acuerda, uy, que era buena esa editorial, me encantaba este libro, me encantaba ese diario, esa revista, en fin, podría haber seguido. Bueno, eso pasa. La suerte que tuvimos fue poder seguir la posta con ese proyecto en nuestra editorial, y nos sentimos también muy orgullosas de que nos hayan confiado ese tesoro, ¿cierto? Que era el proyecto que ellas pensaron y lo trabajaron con mucho cariño por unos años. Bueno, y para quienes, por ejemplo, quieren saber de ustedes, la gran pregunta para una editorial, ¿tienen calendario de publicación? Si acá algún el querido lector está pendiente y dice, me gustó esta editorial y yo tengo un libro, ¿qué tiene que hacer? Nosotras desde este año, 2022, ¿cierto? Sí, 2022. Sí. Que a veces me confundo, como la pandemia nos dejó como sí, 2023, 2020, en fin, ya. 2022.
comenzamos a hacer recepción de manuscritos anuales. Tuvimos una convocatoria abierta de inéditos en febrero del año pasado, que cerró en marzo, y el próximo año vamos a volver a abrir convocatoria en esas fechas. Estamos procesando todos los manuscritos que nos llegaron, porque nos llegaron muchas cosas, algunas muy interesantes, que esperamos incorporar a nuestro catálogo. Entonces, quienes tengan manuscritos o proyectos que les interese compartirlos con nosotras, pueden enviarlos en la próxima convocatoria para el verano. Para el verano. Entonces ya saben, lectores, amigos, escritores. Claro, cuando ya empieza a subir la temperatura nuevamente. Acuérdense, hay que mandar el manuscrito. Hay que mandar el manuscrito a banda propia. Oye, ¿qué libros nos traes hoy día? Yo sé que vienes con una novedad. Vengo con una novedad, pero que llegó lo último. Recién impreso, este libro, de Eleanor Marx. Cuéntanos la historia de Eleanor. Se llama Siempre Adelante, Escritos y Cartas 1866, todavía no me aprendo de memoria el rango de fecha, 1897. 2022. 2022-2021. Bueno, este libro de Eleanor Marx es un libro que es una investigación larga, ¿cierto? Libro que está ahí en carpeta hace un rato, que desarrolló y tradujo Angelo Narváez, también que es el traductor de Rosa Luxemburgo, y está prologado por Alia Trabuco. En la colección Perdita todos nuestros libros están prologados por escritoras contemporáneas con el propósito de lo que les comentaba antes, ¿cierto? Atraer esa lectura hacia el presente. Y este libro es una recopilación de los textos de Eleanor Marx, que antes no habían sido traducidos ni compilados en un solo volumen, porque su obra obviamente fue muy dispersa y estuvo atravesada también por años de su propia vida familiar que fueron muy duros, ¿cierto? Eleanor Marx fue la hija de Karl Marx, el autor del Capital y de coautor del Manifiesto Comunista, el libro más famoso de la historia, uno de los más famosos, primero de la Biblia, ¿cierto? El más traducido. Bueno, después de venir el Manifiesto. Y bueno, el que nos dio nombre a Das Capital. Exacto, tú lo sabes muy bien, sin ir más allá. Y bueno, Eleanor, la hija de Marx, no solo fue la hija de Marx, sino también fue una traductora literaria muy importante. Tradujo a Flaubert, Madame Bovary, al inglés, y también fue traductora de Ibsen y de otros escritores de la época, también comentadora de Shakespeare, en fin. Tenía una inserción como traductora y lectora dentro del mundo literario de su época que es muy interesante, y también fue una interlocutora de Marx muy importante, ¿cierto? Recopiló, tradujo, pero también revisó las traducciones y algunos libros póstumos de Marx que se publicaron después de su muerte, y funcionó como una suerte de albacea ya de él, y bueno, de par intelectual en realidad. Y el tema es que por la historia que conocemos, y también porque tuvo una muerte compleja, ella se suicida y las condiciones de su suicidio fueron muy raras y discutidas en su momento como un suicidio inducido, que en realidad es como un femicidio, en términos de ahora, ¿cierto? Que se llama eso, femicidio inducido, tiene una categoría que no me acuerdo ahora. Bueno, el tema es que este libro recopila sus textos de ella, también cartas familiares que recorren los últimos años de Marx vivo y de los años que ella estuvo escribiendo hasta su suicidio, y también reconstruye el momento de su suicidio con documentos de la época. ¿Por qué? Porque es muy interesante lo que ocurrió ahí. Como Eleanor era una figura muy conocida en ese momento, se lamentó muchísimo en los periódicos obreros su muerte, en fin, y todos dudaron que hubiera sido como un suicidio, ¿cierto? Todos sospecharon de qué es lo que la llevó a la muerte. Y bueno, hay mucho material sobre eso, obituarios, también los informes periciales que están hacia el final, y en el fondo da cuenta eso de que la invisibilización de Eleanor Marx
fue posterior, ¿cierto? Como pasa mucho con la historia de las mujeres intelectuales, que en su periodo son muy reconocidas, pero después, por cómo ocurre el curso de la historia, ¿cierto? Y en este caso, como la historia del marxismo occidental, Eleanor quedó olvidada, relegada al silencio, ¿cierto? Y este libro rescata esa historia, pero a ella desde su propia escritura. No es una biografía, sino la leemos a ella. Tremendo libro que traen, ¿eh? Que va a estar de primicia, tengo entendido, acá en Pedaleo. Sí, yo no lo había visto. Chiquillo, llegó recién, súper recomendado, está buenísimo. Y vamos a aprovechar que tenemos tiempo para que nos hable del libro de Julieta Kirkwood. Sí, bueno, este es un libro muy bonito en su proceso, la historia que tiene este libro, ¿cierto? Para quienes no saben, Julieta Kirkwood fue una socióloga, escritora, militante feminista de los años 80, vinculada a distintas agrupaciones que existieron en ese periodo, muy numerosas, y que ha sido muy releída en los últimos años por el movimiento feminista contemporáneo. Y ahí también le debemos a grandes escritoras y intelectuales que han escrito sobre ella, como Alejandra Castillo, ¿cierto? Que también es editora, que ha rescatado a Julieta Kirkwood, y otras investigadoras que la han puesto en la escena nuevamente como una figura muy importante del feminismo chileno y de las problemáticas políticas que las mujeres tienen hoy, ¿cierto? Entonces este libro surge de una invitación que le realizamos a dos investigadoras de Julieta Kirkwood, Pierina Ferretti y Luna Foirati, quienes hicieron una selección de sus textos con un montaje nuevo, ¿cierto? Es decir, acá no está Hacer Política en Chile completo, no está Tejiendo Rebeldías completo, sino un libro con una organización temática, ¿cierto? Que atraviesa como la escritura más personal de Julieta Kirkwood hasta el gran tema del problema de las feministas y los partidos, ¿ya? Y además este libro incorpora material de archivo, que es un material muy valioso que hace poco, desde hace poco está disponible en el Archivo de Mujeres y Géneros, que está en el Archivo Nacional, y que contiene manuscritos de los textos que ella escribió y también muchas notas y papeles que eran parte de su escritorio en la casa de la mujer La Morada, ¿ya? Entonces el libro tiene una selección de sus materiales, y sobre la selección y propuesta que hicieron Luna y Pierina, desde la editorial armamos este relato con los materiales de archivo, y además este libro está prologado por Cynthia Rimsky, que repara en el tema de los archivos, los materiales, los manuscritos y el rol de Julieta Kirkwood en los años 80. Buenísimo, buenísimo. Así Tremendo material. Se llama Preguntas que hicieron movimiento. Buenísimo. Bueno, y la última, ya. No, sí, quedan. Tenemos que aprovechar de que por primera vez tenemos primera fuente aquí que nos están contando sobre los libros. Sobre libros. Uy, ya. Alice Guy. Alice Guy fue la primera directora de una película de ficción en la historia del cine. Acá también hablamos de una gran olvidada, ¿cierto? Y quizá este es el caso como más horroroso de la historia de la civilización, porque ella inventó el cine de ficción. Fue la primera persona que se le ocurrió que la cámara no solamente podía registrar movimiento, sino podía contar una historia. Entonces, en 1896 filma El Hada de los Repollos. Y además fue impulsora de muchos avances, innovaciones en términos técnicos del cine, efectos especiales, en fin, planos, qué sé yo, y produjo muchísimas películas en su periodo. El catastro que hay de su archivo fílmico, como más de 1000 películas, películas que en esa época, ¿cierto?, los inicios del cine tenían 2 minutos, 5 minutos, en fin, porque quien hace como 1000 largometrajes, tiene que tener como 8 vidas para hacer todo eso. Pero bueno, hay mucho material de ella que es posible ver en internet y en archivos digitales, pero curiosamente todavía no se la conoce. Es decir, cuando hablamos del cine, de la historia del cine, y uno dice como de dónde viene el cine,
uno nombra no sabemos. Sí, claro, uno nombra a las típicas figuras, ¿cierto? Pero Alice Guy no aparece en esa historia. Y estas memorias son las memorias que ella escribe cuando ya está adulta y no logra publicar en vida y se publican póstumamente, como 10 años después de que ella fallece. Y es un libro que es fascinante porque cuenta toda la historia de los primeros años del cine, ¿cierto? Y además tiene una conexión muy particular con Chile porque vivió los primeros años de su infancia en Valparaíso. Mira. Wow, tremendo dato. Sí, tremendo dato, sí. De hecho hicimos el año pasado un lanzamiento muy bello en Insomnia en Valparaíso. Mira. Sí, bueno, estuvimos hablando un poco de ese vínculo, ¿cierto? O sea, de cómo pensar Valparaíso también con este antecedente, claro. la inventora del cine. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, cierto? Sí. Oye, estas lecturas, además que el gran trabajo que ustedes hacen de rescatarlas, ¿cómo ves en el ámbito de las librerías? ¿Son libros que se muestran, que se promocionan en las librerías o pasan a ser libros no conocidos y olvidados en anaqueles? Depende de las librerías. Yo creo que la colección perdita por el carácter de sus portadas. Hay librerías en que ya han visto que poner uno al lado del otro como que funciona, ¿cierto? Y eso es fantástico, porque en el fondo tú puedes conocer a Rosa Luxemburgo, Eleanor Marx te puede sonar, claro, pero Alice Guy no la conoces, y agarras el libro y dices, uy, este no lo conozco, ¿cierto? Entonces ahí hay una estrategia también como para que las escritoras más conocidas presenten a las otras, en fin. Y bueno, si son exhibidos o no son exhibidos, eso depende de cada librería y con el tiempo hemos hecho un trabajo de ir acercándonos a cada uno de los espacios, pero bueno, cada librería depende también como si es una librería de barrio o si es una librería de cadena, la posibilidad que tienen las editoriales independientes de mostrar sus libros. Exacto. ¿Cierto? O sea, hay ahí una competencia claramente por quién muestra más. Las mismas transnacionales tienen esa competencia. ¿Quién lleva la pancarta más grande? ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo llegaron ustedes a Pedaleo? ¿Cuál es el vínculo que tienen ustedes con Banda Propia con Pedaleo? Banda Propia con Pedaleo, bueno, nuestros libros por supuesto que están en Pedaleo. Nosotras llegamos a Pedaleo a través de Big Sur. Big Sur es nuestra distribuidora que hace un trabajo maravilloso en las librerías de Chile y también de Argentina y que han apostado por sellos editoriales independientes, ¿cierto? Colocarnos, hacer que se nos muestre con la dificultad que eso significa en los espacios de muestra, pero además hacen un trabajo de llevar el libro a partes que antes no llegaban, ¿cierto? Uno puede ir a Punta Arenas y están los libros de Banda Propia y de otras editoriales, ¿cierto? O no sé, a Arica y también. Y eso es fantástico. Ahí hay una labor que nos pone muy orgullosas. O sea, además cuando uno saca un libro y piensa como, uy, este libro puede llegar a partes que ni nos imaginamos, hay algo fascinante en eso. Buenísimo. Bueno, hoy día tenemos público invitado, amigos lectores. Yo tengo dos preguntas. Una, si la editorial tiene Instagram para comenzar a seguir. Por supuesto. Y tú me hablaste en relación que recopilan textos en el mes de febrero. Sí. Quería saber si eso es poesía, es cuento, yo puedo mandar mi novela o investigación. Buenísimo. Géneros, ya. Lo primero es que sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Banda Propia, creo que buscan Banda Propia Editoras, lo encuentran, no sé, aparece. ¿Cómo será? Me pierdo como el nombre. Bueno, Banda Propia Editoras lo encuentran. También tenemos Twitter y tenemos una página web que se llama www.bandapropia.cl. Y sobre los géneros que acogemos en la convocatoria anual, principalmente es ficción y novela y cuento, ¿ya? Y ensayo de lo que puede hacer, ¿cierto? Una editorial que no publica poesía. No estamos publicando poesía por el momento. No, ¿Por qué? Ese error siempre. No hagan eso, Por el momento. Mira, Dios. mira que tiene y te quiere arruinar. No, mentira. Por el momento. Es una broma. Malditos Por el poetas. momento. Malditos Entonces, poetas. yo decía antes que ahora tenemos colecciones muy delimitadas, pero también es por un ejercicio mental de no estar como queriendo publicarlo Abarcarlo todo, ¿cierto?
que a mí personalmente me sirve un montón, porque si no estoy pensando en el ensayo tanto, en esto, la traducción, en fin, prefiero como que no me calza, y muchas cosas no me calzan y es fantástico, pero sí, poesía, por supuesto, por el momento no lo hacemos, pero claro, abrir otras colecciones, cierto ensayo también. No hay una colección que esté dedicada completamente al ensayo. También pensar en otros formatos. No tiene todo que ser como en el formato libro 300 páginas, ¿cierto? También se puede pensar en otro formato. Pero eso para el futuro. Buenísimo. Acá tenemos el Instagram Banda Propia. Lo buscan así tal cual y lo van a encontrar. Es la imagen rosa o fucsia. Fucsia rosa. Así que, bueno, María, un gusto tenerte acá, conocer Banda Propia. Gracias a todos los que se sumaron. Y bueno, y con Carlos acá les damos las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes estuvieron correspondientes conectados. y nos veremos próximamente en una nueva sesión de los diálogos editoriales de Librería Pedaleo. Gracias, María. Bueno, gracias a ti. Chao. Era. Eso era todo.